Daremos inicio a la explicación del capítulo 5, Teorías psicológicas aplicadas a la educación, Teoría humanista. El equipo está integrado por Francisco Aguilar, Kelly Aguirre, Karina Rangel, Carla Noemí Chávez y Giovanni López. Yo, Giovanni López Cuellar, daré inicio a la explicación de las primeras 5 hojas del capítulo. Bueno, si nos preguntamos qué es la teoría humanista, yo en mi opinión podría decir que se denomina psicología humanista a una corriente dentro de la psicología, donde sus principales exponentes son Carl Rogers y Maslow, la cual entiendo que el hombre es autónomo y responsable de las decisiones que toma para su desarrollo personal, donde se enfatiza que la teoría humanista es fundamentalmente la experiencia subjetiva, la libertad de elección y la relevancia del significado individual. Entendí también que el paradigma humanista se dice que la psicología humanista guarda estrecha relación con la filosofía existencialista. Ambas se centran en el reconocimiento del hombre y su esencia. Establecen que la gente debe aprender a realizar su máximo potencial. El humanismo incorpora del existencialismo las siguientes nociones que daré a continuación, que son 3. El ser humano es electivo, libre y responsable. ¿Por qué selectivo? El ser humano es selectivo, por ende, capaz de elegir su propio destino. El ser humano es libre para establecer sus propias metas de vida. Y el ser humano es responsable de sus propias elecciones que realiza en la vida. Por eso, el aprendizaje experiencial yo creo que se basa en la aceptación de que el conocimiento que se crea a través de la transformación provocada por la experiencia. Burnett maneja una teoría donde describe 3 amplios tipos de conocimiento experiencial, que son 3: el conocimiento proposicional, práctico y experiencial. Empezaré con el conocimiento proposicional, que se caracteriza especialmente por un saber qué, por así decirlo. Yo lo tomo por un saber qué porque un ejemplo sería la ciencia. Esto significa que las teorías científicas se presentan como un conjunto de proposiciones o afirmaciones. ¿Qué es lo teórico? El conocimiento teórico. Después dice conocimiento práctico. Yo lo identifico con lo actitudinal, ya que se desarrolla a partir de la adquisición de habilidades ante diferentes situaciones. Es decir, el conocimiento práctico trabaja en ambos sentidos. Nos hace ser capaces de aplicar otros conocimientos en nuestra vida, pero también nos permite adquirirlos. Y por último dice el conocimiento experiencial. El aprendizaje es más efectivo cuando la participación activa de la persona se dice que es la construcción, adquisición y descubrimiento de nuevos conocimientos, habilidades y valores, a través de vivencias reflexionadas de manera sistemática. Y por aquí doy terminado mi punto de vista de las primeras 5 hojas. Mi nombre es Carla Noemí y daré una pequeña explicación de los 3 tipos de conocimiento que menciona Burnett y continuaré con el tema 2.1.3, implicancias de la teoría del aprendizaje experiencial. Giovanni ya nos explicó sobre los 3 tipos de conocimiento de Burnett, por lo que solo lo complementaré. El primero es el conocimiento proposicional, que mi compañera ve como un saber. Yo lo veo con el ejemplo de una persona que adquiere su conocimiento a base de continuas lecturas, de puro conocimiento teórico, en el que no es necesaria la práctica para ser adquirido. El segundo es el conocimiento práctico, que para mí es lo contrario. Se puede aprender con la práctica sin acudir necesariamente al conocimiento proposicional, es decir, a la teoría. Y finalmente, el conocimiento experiencial, el cual, como su nombre lo dice, se logra a través de la experiencia, tanto de la persona como de la que adquirimos al relacionarnos con otras personas. Este conocimiento también se puede lograr a través de la interacción con los objetos y los lugares. Este conocimiento es personal, y aunque un grupo de personas vivan o experimenten lo mismo, cada quien va a adquirir su propio conocimiento,
de tal manera que lo vamos construyendo a medida que vamos creciendo. Pero, de igual manera, este conocimiento se puede modificar con cada experiencia que tengamos. Kolb nos muestra un ciclo de aprendizaje experiencial en el que nos dice que lo primero es tener una experiencia. Después, hacer la reflexión sobre la experiencia real. Luego es el desarrollo de modelos o teorías fuera de esta reflexión. Y finalmente se aplica el nuevo aprendizaje a la situación. Por ejemplo, si mi experiencia es aprender a andar en bicicleta o andar en bicicleta, mi reflexión sería pensar o recordar en todo lo que hice y los resultados que obtuve. Si conduje por piedras, por pozos, si no mantuve el equilibrio, etc. El siguiente paso sería pensar qué hice mal para obtener tal resultado, es decir, si me caí o si pude continuar satisfactoriamente. Casi para terminar, aplicar el nuevo aprendizaje, es decir, una vez que pensé en todo lo que hice, también se plantea qué puedo hacer para mejorar, para no obtener un resultado negativo como una caída, y así poder aplicar el nuevo aprendizaje y tener esa experiencia de un buen aprendizaje. Y bueno, como lo mencioné, es un ciclo de aprendizaje experiencial, entonces ya lo puedo volver a aplicar y si tengo alguna consecuencia, puedo volver a reflexionar y continuar con el ciclo. De esta manera, concluyo mi participación con los 3 tipos de conocimiento de Burnett y continúo con mi aportación del tema 2.1.3, implicancias de la teoría del aprendizaje experiencial, el cual nos dice principalmente que existen 2 principios del aprendizaje experiencial. El primero es la unidad de la experiencia personal del estudiante, es decir, cada quien tiene su propia experiencia. Y el segundo principio es la necesidad de llegar a un acuerdo para la aplicación de nuevas ideas en otras situaciones. Otro punto que aquí se destaca es el hecho de que las múltiples realidades son posibles, como ya lo mencioné. Es posible que aún viviendo 2 personas el mismo hecho pueden llegar a tener aprendizajes diferentes. Con esto concluyo mi participación, dándole lugar a mis compañeros para que continúen con los temas siguientes. Rogers y la tendencia actualizante. Como fenomenólogo, Rogers ha reconocido una disposición fundamental. Rogers y la tendencia actualizante. Como fenomenólogo, Rogers ha reconocido una disposición fundamental en el hombre, que es la necesidad permanente de desarrollarse, es decir, de crecer. A esta tendencia le ha denominado como tendencia actualizante, en la que el hombre crecerá positivamente si se le ofrece un mundo exento de amenazas y hostilidad, en el cual el hombre adecuará su imagen del mundo a la realidad. Es importante ofrecerle a cada hombre la posibilidad de encontrarse con una realidad que permita actualizar esta tendencia de autodesarrollo que cada uno lleva. De esta misma manera se le conoce en la educación. En la educación se trata fundamentalmente y generalmente de una relación interpersonal. ¿Cómo se da esta relación interpersonal? A través del profesor y del alumno, en la que toma una posición frente a la naturaleza del hombre. Respecto a esto, Rogers nos ha planteado que si se le adopta puede llevar a favorecer el desarrollo integral y profundo del individuo, siempre y cuando cumplan con varias condiciones, las propias del logro del aprendizaje experiencial, que como ya sabemos, este aprendizaje experiencial se encuentra enlazado con el aprendizaje significativo, que es un aprendizaje penetrante que no consiste en un simple aumento de conocimientos, sino que entreteje cada aspecto de la experiencia del individuo. Maslow y la necesidad de autoactualización. Abraham Maslow plantea una escala de necesidades humanas, en la que el último peldaño es la necesidad de autoactualización, que tiene que ver con las necesidades, las capacidades, las tendencias de personas, en la que mantiene un desarrollo sano y deseable. ¿Cómo se va a dar este desarrollo sano y deseable? A través del impulso natural del crecimiento. También nos plantea cierto número de necesidades básicas, es decir, urgencias inmutables, que a la vez éstas serán genéticas o incentivas. Construye una pirámide de necesidades,
que van desde las necesidades fisiológicas hasta la seguridad, el amor, la pertenencia, el aprecio y finalmente la necesidad de actualización, que es la del yo. De la misma manera, le otorga a la educación, al igual que Rogers, un rol central en el que propicia que el alumno vaya logrando satisfacer estas necesidades hasta llegar a satisfacer la necesidad de actualización, en la que permita transformarse como un individuo. Aplicación a la sala de clases, lo cual requiere, en primer lugar, ir en contra de los métodos tradicionales de enseñanza, los cuales se centran más en el contenido a aprender que en el que aprende y no permite realmente el desarrollo de estos recursos. En este plantea Martín en 1988 que una educación no directiva debe evitar la falta de confianza en el alumno, los exámenes tradicionales, exámenes como principio y fin de educación, creencia de que lo que se enseña es lo que se aprende, identificar la educación con la acumulación de conocimientos informativos, dar más importancia al procedimiento que a las conclusiones obtenidas y la extracción de científicos creadores de los estudiantes pasivos. Por el contrario, Kirschenbaum en 1978 por su parte menciona 5 dimensiones en las cuales se mueven las clases cuando los profesores intentan facilitar una educación no directiva. Una de ellas es la libre elección o control del alumno sobre su aprendizaje. El currículum se centra en el interés y preocupación del alumno. Unificación de las destrezas cognitivas junto a las efectivas sociales. La autoevaluación de cada estudiante y que el profesor deje de ser directivo del aprendizaje para convertirse en un facilitador del aprendizaje de sus alumnos. Por lo tanto, los educadores reflejan el enfoque humanista de la siguiente forma. Al diseñar currículum que son pertinentes a las vidas de los alumnos, al enfatizar las habilidades para la vida, cuando permite que los alumnos persiguen sus objetivos humanistas e individualistas, cuando anticipan la tarea de la toma de decisiones y elección, permitiendo que los alumnos hagan elecciones dentro de su vida escolar, al enfatizar las preocupaciones personales o individuales de los alumnos, al enfatizar a la persona en su totalidad, al hacer un cambio desde la evaluación por parte del profesor hacia la autoevaluación y haciendo un cambio desde los profesores como instructores hacia los profesores como alumnos. Por lo tanto, Patterson en 1973 menciona los siguientes cambios que es preciso decir en las escuelas para poner en práctica los principios humanistas. Por ejemplo, programas escolares de mayor apertura, dando prioridad al aprendizaje activo, insistir en la autonomía del alumno, dar mayor importancia a la creatividad, resaltar las actividades colaborativas, otorgar espacios para la evaluación interna, que son elementos importantes para la educación en las aulas de clases. La aplicación de estos son factores importantes para los educadores que deben de centrarse en que los alumnos obtengan conocimientos que provoquen cambios profundos en la personalidad y actos, que va en coordinación con la necesidad de generar aprendizajes experienciales, para lo cual, como se vio anterior, es central tomar en consideración las condiciones propias de especialistas y del clima educativo. Soy Francisco, me tocó el tema de aplicación, tema 3.2, Open Classrooms. Uno de sus puntos son sus objetivos, el desarrollo efectivo de la autoestima del alumno, la determinación por parte del alumno. Punto número 2, el rol del profesor. ¿Qué es esto? Pues no ser un profesor solo ya, sino que ser facilitador o guía. Los alumnos determinan qué es importante aprender, sus métodos de enseñanza
son orientadas hacia la flexibilidad del aprendizaje, es decir, no funciona un método de aplicación, ok, no aprendiste, pues sugiéreme o déjame cambiar el ritmo. El modelo, esa es aparte del modelo Summerhill, la instrucción más acorde con las exigencias de cada alumno. Un ejemplo muy claro es trabajar al ritmo del alumno, es decir, que él escoja sus actividades a su propio ritmo y que se mezcle con alguien más para adaptarse al ritmo de alguien y no solo al mismo. Las clases abiertas, que fue el tema pasado, está basada, por ejemplo, en utilizarlas. Primero que nada fue en Inglaterra, un método muy popular en Inglaterra, y se popularizó aún más en Estados Unidos. Uno de sus principios básicos son el énfasis humanista, desglosado en puntos. El niño es inherente, bueno, la agresión es una fuente desechada, es decir, no recurren a la violencia. La educación propone objetivos que envuelvan la vida del alumno, del niño. El niño debe ser confiado a saber cuáles son sus intereses o cuáles no, es decir, lo que le gusta o no en clase. La relación entre el niño y el adulto debe ser igualitaria, es decir, yo soy profesor y yo mando aquí, eso no va, sino que tanto como tú y yo tenemos los mismos saberes y podemos opinar lo mismo. Como dije, fue una tendencia bastante criticada. ¿Por qué? Porque se creía que era un lazy fairy. Lazy, a mi parecer, es algo así como flojo. Fairy, un hada o algo mágico. Me imagino que lo criticaban por dejar que el alumno hiciera lo que él quisiera. Y pues son niños y los niños solo quieren divertirse, por eso me imagino que por eso fue criticado. No era muy autoritaria. Ahora, implicancias para el psicólogo educacional. El psicólogo educacional toma el rol para ayudar al alumno a explorar nuevas ideas acerca de su vida, su trabajo escolar y sus relaciones con otros. Este modelo asume que los alumnos están dispuestos a hacerse responsables con el propio aprendizaje y su éxito depende de cuánto dispuestos estén, es decir, cuánto tanto como profesor o alumno estén dispuestos a aprender y a interactuar entre sí. Siempre y cuando se tome en conciencia el aprendizaje del alumnado,